En el instante en que mi padre me señaló en el juzgado y dijo, «Esa es ella, la mentirosa que engañó a un moribundo», dejé de ser su hija. No porque fuera culpable, sino porque él necesitaba que lo fuera. Miró directamente al juez con los reporteros garabateando y las cámaras destellando, y lo dijo lo suficientemente alto para que el mundo lo escuchara, como si hubiera esperado años para llamarme así. No me inmuté. Había enfrentado cosas peores. Pero algo dentro de mí se rompió en ese instante. Más fuerte que cualquier mazo, más profundo que cualquier silencio de sala de tribunal. Porque cuando tu propio padre intenta enterrarte solo para proteger su orgullo, te das cuenta de que ya no solo te estás defendiendo a ti misma. Estás defendiendo la verdad que él se avergonzaba de llevar. Mi nombre es Sofía Morales. Y esta no es una historia sobre una herencia. Es sobre la guerra que nunca vi venir. La que comenzó el día que volví a casa. Aterricé en Sevilla bajo un cielo gris de verano que pesaba como si supiera lo que me esperaba. Mis botas pisaron el pavimento fuera de la terminal y ni una sola cara familiar me recibió. Ni un apretón de manos, ni un abrazo, ni siquiera un mensaje. Me dije a mí misma que no esperaba ninguno. El viaje a casa duró 20 minutos de silencio. Vi el musgo español borrarse por las ventanas mientras el coche giraba por el familiar camino de grava. La finca Morales no había cambiado. El tejado de ladrillo rojo todavía se inclinaba hacia la marisma. El porche seguía crujiendo. Y sin embargo todo se sentía más tranquilo. Llamé una vez. La puerta se abrió sin resistencia. Mi madre estaba allí con una blusa de lino y pendientes de perlas. Me dedicó una breve sonrisa que no le llegó a los ojos. «¿Estás en casa?», dijo, luego se giró hacia la cocina. Seguí el débil olor a café y polvo. Adentro mi padre estaba sentado donde siempre, detrás de su pulcro escritorio de cerezo, leyendo El Expansión, como si todavía manejara el mundo. Levantó la vista el tiempo suficiente para asentir. No esperaba que volvieras tan pronto. Luego pasó la página. Carlos, recostado en el borde del sofá de cuero, me miró por encima de su teléfono, luego volvió a deslizar la pantalla. Yo estaba allí con mi uniforme de gala completo, los metales pulidos capturando la luz de la tarde, sintiéndome de repente como una invitada en mi propia infancia. La cena no fue más cálida. La mesa había sido puesta como si estuviéramos recibiendo a un senador. Copas de cristal, velas, servilletas dobladas en forma de cisnes. Nadie dijo la gracia. Nadie preguntó cómo había estado. Nadie dijo bienvenida a casa. En cambio, el abogado de la familia, el señor Verde, se aclaró la garganta y sacó un expediente de su maletín. 6 semanas antes de que el almirante Morales falleciera, dijo el señor Verde, hizo cambios significativos en su plan de sucesión. Todos los activos, incluyendo bienes raíces, inversiones y el fondo de veteranos Morales, han sido designados a la capitana Sofía Morales. Nadie me felicitó. La mano de mi padre se apretó alrededor de su copa de vino hasta que sus nudillos se pusieron blancos, luego leyó. Su voz cortó la luz de las velas. Manipulaste a un moribundo. Mi madre le tocó la muñeca. Ricardo, por favor. Él se apartó. Esto no se quedará así. Me aseguraré de ello. Empujé mi silla hacia atrás antes de que el plato principal llegara a la mesa. De todos modos, se me había quitado el apetito. Mientras entraba en el pasillo, mis ojos se posaron en la foto enmarcada del abuelo con su uniforme completo, de pie junto a la misma brújula que una vez me entregó. Llevarás esto cuando yo no esté. Todavía no sabía a dónde me llevaba, pero sabía dónde comenzaba. Y esta vez, el campo de batalla no estaba al otro lado del océano. Estaba en mi propia mesa. 3 días después, llegó un sobre grueso sellado en rojo fuerte, citación judicial. Lo abrí de pie en medio de la sala de mi alquiler temporal, un pequeño lugar con vistas al puente de la Barqueta. Las palabras en la página no tenían sentido al principio. Presentado por Ricardo A. Morales. Cargos: falsificación de testamento y manipulación de un adulto vulnerable. Mi propio padre había presentado una demanda contra mí. Me senté con el papel todavía en mis manos. Mis dedos no dejaban de temblar, pero mi pecho se sentía extrañamente hueco, como si la traición hubiera aterrizado en un lugar más profundo de lo que la ira podía alcanzar.
Llamé al teniente coronel Sánchez en Madrid. Respondió al primer timbrazo. Le conté lo que estaba pasando. Hizo una pausa, luego dijo solo una cosa: eres una soldado. Manéjalo como tal. Así lo hice. Empecé a recopilar mis registros, mis órdenes, mi autorización de la OTAN, mi calendario de despliegue. Saqué todo de mi disco seguro y lo cotejé con las fechas de la demanda. Y fue entonces cuando llegó el segundo golpe. El demandante, mi padre, había presentado un correo electrónico como prueba. Un correo electrónico enviado desde mi dirección oficial de la OTAN con fecha de 3 semanas antes del fallecimiento de mi abuelo. Proceda con la actualización del testamento. No se resistirá. Estaba dirigido a la oficina de abogados del señor Verde. La IP mostraba que provenía de un servidor militar en Madrid. La firma digital coincidía con la mía, excepto que yo nunca lo envié. Hice un rastreo. Algo en mi instinto me dijo que profundizara. Saqué los registros de mi terminal segura, luego hice una referencia cruzada de las alertas de acceso remoto, y allí estaba, un solo intento de inicio de sesión canalizado a través de una VPN civil. Origen, Sevilla. Presenté un informe inmediato a la División de Ciberseguridad de la OTAN. Lanzaron una investigación, pero mientras tanto, el equipo legal de mi padre se movió más rápido. Por la mañana, la historia había llegado a la primera página del Diario de Sevilla. Oficial condecorada enfrenta fraude de herencia. Correo electrónico interno de la OTAN puede probar el engaño. Miré el titular y pensé, ni siquiera necesitan condenarme. Solo tienen que manchar el nombre. Lo llamó una cena para aclarar la posición de la familia Morales. Viejos amigos, parientes lejanos, antiguos colegas, incluso algunos posibles inversores. Todos estaban allí. Personas que solían enviar tarjetas de Navidad ahora observaban la casa como buitres acechando un cadáver. No había planeado ir, pero mantenerme alejada se sentía como rendirse. Así que llegué con pantalones negros, blazer, sin insignias, sin uniforme. Si querían una guerra, no se iban a esconder detrás de la bandera española para librarla. Tomé el último asiento en el extremo de la mesa. Nadie me hizo sitio. Nadie preguntó cómo había estado. La cena fue servida. Pato asado, arroz salvaje, ensalada con vinagreta de arándanos, todo perfectamente emplatado. Nadie lo tocó. Entonces mi padre se levantó. No se aclaró la garganta, no me miró. Simplemente sacó un pequeño altavoz Bluetooth y lo colocó junto a su copa de vino. Presionó play. Una voz, mi voz, llenó la habitación. Simplemente hazlo. Ya no está pensando con claridad. Sabes que esto es lo que él habría querido. Hubo jadeos. Un tenedor tintineó contra la porcelana. Sentí 30 pares de ojos quemándome a la vez. Mi madre se llevó una mano al pecho. Carlos se puso rígido a su lado. Me levanté lentamente. Esa no es mi voz. Mi padre no parpadeó. Es tu tono. Siempre pensaste que eras más inteligente que el resto de nosotros. Miré alrededor de la habitación y vi exactamente lo que él quería que viera. No una familia, no amigos, sino testigos. No respondí. No me defendí. No les debía nada. Salí, bajé las escaleras hacia el cálido y húmedo aire sevillano. La lluvia había comenzado a caer con fuerza. Llegué a mi coche, cerré la puerta y me senté en silencio. No lloré. No me derrumbé. Simplemente miré a través del parabrisas y pensé, si quieren guerra, les daré una. No con fuego, sino con verdad. Entré en los juzgados de Sevilla con mi uniforme de gala completo. Todos los ojos me siguieron como si fuera un escándalo en movimiento. Mi padre estaba en primera fila, tranquilo con un traje gris marengo. Carlos a su lado, mi madre detrás, aferrándose a un pañuelo. La fiscalía reprodujo la supuesta grabación, sin editar. Mi voz, afirmaron, el análisis de expertos confirma que pertenece a la capitana Sofía Morales. Me levanté. Su señoría, presento un contraanálisis de la ciberdefensa de la OTAN. Expliqué cómo la grabación fue empalmada de vídeos de entrenamiento de la OTAN, creando un convincente deepfake. Luego llegó el hallazgo oficial de la OTAN.
La brecha se originó en una IP civil en Sevilla. La sala de audiencia se quedó en silencio. El juez permitió que los hallazgos se incluyeran en el expediente. Mi padre no reaccionó. No hasta más tarde en el pasillo. ¿Crees que la OTAN te protegerá? Lo miré a los ojos. No, pero yo protegeré lo que importa, la verdad. 3 días después, mi madre me llamó a casa. Me llevó al desván y sacó el viejo diario de mi abuelo. En la última página, con una letra temblorosa, decía: el orgullo de Ricardo lo hundirá. Sofía, ella es la brújula ahora. Antes de que pudiera reaccionar, la puerta del desván se abrió de golpe. Mi padre estaba allí con una orden judicial, se apoderó del diario y se fue. Esto es propiedad privada, no admisible. Mi madre no dijo nada. Esa noche sostuve la brújula de mi abuelo, sus palabras resonando en mi mente: mantente firme, incluso si estás solo en cubierta. Estaba completamente sola cuando un mensaje llegó. Si quieres la verdad, pregunta al almirante Lozano. Y con ello una última oportunidad para sacar la verdad de las sombras. El almirante Jaime Lozano no vivía en pasillos de mármol ni en fincas cerradas. Su cabaña estaba bajo altos pinos justo a las afueras de Sevilla, donde el viento silbaba como un recuerdo del océano. Cuando abrió la puerta, su rostro parecía más viejo de lo que recordaba. Pero sus ojos, aún agudos, me estudiaron como un mapa. Sofía, Mateo confiaba en ti más que en nadie. Por eso me dio esto. Deslizó una pequeña unidad de metal sobre la mesa. Grado militar, etiquetada como Eco Susurro 4, hardware utilizado para archivar las últimas palabras de oficiales superiores. Dentro había un vídeo. Mi abuelo sentado en una cama de hospital, su manta de uniforme cubriendo sus delgados hombros. El fondo Morales, la casa, la tierra. Pertenecen a Sofía. Se lo ha ganado por deber, no por sangre. A su lado un oficial médico forense, confirmando su lucidez mental y declarando que había firmado este testimonio voluntariamente. Le pregunté por qué nunca había visto la luz. Porque tu padre intentó sellarlo bajo protecciones de privacidad y yo lo permití. No quería iniciar una guerra en tu familia. Pero verte hablar en esa sala de audiencias, Mateo habría estado a tu lado. Envié el metraje a mi abogado, el teniente coronel retirado Guillermo Ríos. Lo presentó esa misma tarde. Al mismo tiempo, la OTAN envió una declaración jurada militar urgente. Su división cibernética había completado el rastreo. Cada línea de datos falsificados, cada segundo de esa voz deepfake, se originó dentro de Morales Consultores, la empresa de Carlos. Esa noche conduje al cementerio naval de San Fernando. El aire estaba en calma, y por una vez, la brújula en mi bolsillo no se sentía como una carga. Me arrodillé junto a la lápida marcada Mateo J. Morales y tracé las palabras: servicio por encima de uno mismo. Puse mi mano sobre la brújula y susurré: encontré el rastro, abuelo. Lo estoy siguiendo hasta el final. La corte se reunió de nuevo en una sala llena de tensión. La parte demandante intentó desestimar el testimonio del almirante. El juez lo rechazó sin dudar. Presenté la declaración jurada de la OTAN, los registros IP, las firmas de hardware. Todo conducía a un lugar: Morales Consultores. La sala se agitó mientras las miradas se volvían hacia Carlos. Se levantó lentamente, pálido, tembloroso. ¿Era solo un objetivo o alguna vez me viste como tu hermana? Bajó la cabeza. No quería hacerte daño. Pero debía demasiado. 600.000 euros desaparecidos. Papá dijo que si lo ayudaba, si hacía que la historia fuera creíble, él lo cubriría. El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier veredicto. El juez se volvió hacia mi padre. Señor Morales, ¿instruyó a su hijo para fabricar datos a nivel federal para influir en esta corte? No dijo nada, pero su silencio lo respondió todo. Después en el pasillo mi madre se acercó con el rostro suave, cansado. Me colocó un cuaderno en las manos. El diario, el que papá había tomado. Pasé a la última página. Debajo de la escritura de mi abuelo, una nueva línea brillaba con tinta cuidada. Ella no necesita probarse a sí misma. Ya lo ha hecho. Lo abracé contra mi pecho y por primera vez desde que regresé a esta casa,
a esta sala de audiencias, a este nombre, lloré. La sala del tribunal estaba llena hasta los topes. Antiguos oficiales de uniforme, reporteros garabateando en cuadernos. Un representante de la Armada estaba sentado al fondo con los brazos cruzados, el rostro ilegible. Entré con pasos firmes. Ya no era una acusada, ya no estaba insegura. No estaba allí para proteger mi reputación. Estaba allí para proteger algo más grande. Algo que él me dejó. No el título de propiedad, no el fondo. La verdad. Mi padre estaba sentado en su asiento habitual, la corbata impecable, la espalda rígida, los ojos fríos. La jueza Elena Blanco ajustó sus gafas, luego se dirigió a la sala. Antes de que esta corte emita su fallo, ambas partes pueden hablar. Él se levantó lentamente. Hice lo que cualquier padre haría. Mi hija eligió la Armada en lugar de su propia familia. Nos dejó por extraños. Mi padre le dio todo mientras a mí no me quedó nada. Se volvió hacia mí, la voz tensa. Nunca fuiste una Morales en tu corazón. Me puse de pie. La brújula se sentía pesada en mi mano. En la otra, el diario. Me acerqué al estrado no con fuego sino con claridad. Su señoría, no fui criada para rogar por reconocimiento. Fui criada para actuar cuando importa. Mi padre dice que dejé a la familia. Pero la familia no se demuestra con cenas festivas o apellidos. La familia es a quien proteges cuando llegan las tormentas. Nunca pedí la tierra, el fondo, ni siquiera el nombre. Pero no podía permitir que una mentira ocupara su lugar junto a la bandera que juré defender. No podía permitir que el silencio se disfrazara de dignidad. Me volví para mirar a mi padre. Ya no le hablaba como su hija, sino como su igual. Dices que no llevo el nombre Morales, pero no lo heredé. Lo reconstruí. Por un momento incluso el aire se contuvo. Alguien de uniforme al fondo asintió una vez. En silencio. No cayó ningún mazo. No hubo clics de cámaras. Nadie aplaudió. Pero lo sentí. Esa línea entre la vergüenza y la verdad había sido cruzada. No me quedaba nada que probar, solo algo que proteger. La jueza Elena Blanco pasó cada página del expediente con el tipo de cuidado que suele reservarse para algo sagrado. La sala se había quedado en silencio. Nadie respiraba. Luego levantó la vista. Esta corte falla a favor de la demandada, capitana Sofía Morales. Todos los cargos son desestimados con perjuicio. El sonido de los clics de las cámaras explotó como disparos, pero no me inmuté. Continuó su voz clara y firme, esto nunca fue solo sobre un testamento. Esto fue sobre legado, integridad y verdad. Y la verdad, como esta corte lo ve, no se esconde detrás de la emoción o el derecho. Luego me miró. ¿De verdad? Me miró. Capitana Morales, no solo se ha defendido a sí misma, sino también los valores por los que vivió su abuelo. Que los lleve adelante. Le di un lento asentimiento, no de victoria, sino de comprensión. Afuera el cielo estaba nublado y el viento había aumentado. La bandera sobre el juzgado ondeaba con fuerza con la brisa. No hubo aplausos ni multitud esperando para levantarme en hombros, solo viento, solo cielo, solo silencio, y eso fue suficiente. Esa noche me quedé hasta tarde en la oficina del coronel Ríos, organizando los documentos finales y triturando copias que ya no necesitábamos. La adrenalina se había desvanecido hacía tiempo. Lo que quedaba era una especie de dolor silencioso que no podía nombrar. La puerta se abrió. Levanté la vista. Era mi padre. No dijo nada al principio. Simplemente se quedó allí con una caja de madera en sus manos. Familiar. La caja de mi abuelo. Dio un paso adelante y la abrió, revelando un anillo plateado, un anillo de la Armada. Me dio esto cuando cumplí 21. Dijo, nunca lo usé. No creí haberlo ganado. Me lo tendió. Sus manos no temblaban, pero algo detrás de sus ojos sí. Pero creo que tú sí. No lo tomé de inmediato. Simplemente lo miré. A este hombre que una vez había intentado destruirme, ahora de pie en la tenue luz de la oficina de un abogado, ofreciéndome una parte de algo que nunca podría decir en voz alta.
Cuando finalmente tomé el anillo, no lloré. Me lo puse en el dedo meñique de mi mano izquierda. La mano que nunca tocó un arma, pero siempre sostuvo el peso. Ni discurso ni reconciliación, solo un gesto. Y de alguna manera eso fue más honesto que cualquier cosa que él hubiera dicho. No gané en el juzgado. La verdad lo hizo. Y la verdad no necesitaba aplausos. Solo necesitaba ser llevada adelante. Un mes después del veredicto comencé a trabajar a tiempo completo en el Centro de Transición para Veteranos de Sevilla. No era glamoroso. Sin medallas, sin mando, solo luces fluorescentes, café donado y una pared de currículums esperando ser reescritos. Pero por una vez no sentí que tuviera algo que probar. Ayudé a jóvenes veteranos a reformular sus habilidades para trabajos civiles. Uno había servido en Fallujah. Otro acababa de regresar de Okinawa. La mayoría llevaba historias que no podían contar a nadie fuera de estas paredes. En la sala de descanso, entre donas rancias y pozos de café, un recluta juvenil llamado Danny me preguntó algo que detuvo el tiempo. Señora, ¿qué hace cuando las personas más cercanas a usted no creen en usted? No respondí de inmediato. Dejé que el silencio aterrizara donde debía. Luego sonreí. Te mantienes en pie de todos modos. Saludas a la vida incluso cuando nadie te saluda de vuelta. Esa noche conduje de nuevo a San Fernando. El viento había cambiado, más suave esta vez. El mar parecía más tranquilo. Me arrodillé junto a la tumba de mi abuelo y coloqué una pequeña insignia plateada de la Armada junto a la vieja brújula de madera. Tenías razón, abuelo. No gané el caso. La verdad lo hizo. No lo destruí. Lo perdoné. Me levanté lentamente quitándome la tierra de las manos. Y luego al otro lado del camino del cementerio, lo vi, a mi padre. No se acercó, no habló, simplemente se quedó quieto. Una mano metida en el bolsillo de su abrigo. Y luego dio un solo asentimiento. No un gran gesto, no una reverencia, solo un asentimiento silencioso y deliberado. Fue la primera vez que no me miró como si fuera un error. Fue la primera vez que creí que vio en quién me había convertido. No en quién me negué a ser. No saludé con la mano. No lloré. Simplemente asentí de vuelta. Mientras me alejaba, la bandera del juzgado apareció a la vista. Todavía ondeando como siempre. Pero esta vez, no estaba desafiando la tormenta. Ondeaba bajo un suave y perdonador atardecer. Ya no estaba de uniforme. No me saludaron. Pero seguía en pie. Y esta vez eso fue suficiente.